Buenos días, vamos a continuar con el tema de números complejos. Les voy a compartir la pantalla, la pizarra más bien. Un momento. Muy bien, ahí deben de tener en pantalla la pizarra, ¿no?, con la que estamos trabajando. Y, Sí. muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver si no hay nadie más en la sala de espera. Ahí está. Bien, entonces nos quedamos aquí en la representación de números complejos en el plano de Argand o plano complejo. Vamos a continuar, ¿no?, hoy. Ahí está. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con calcular el conjugado, complejo conjugado de un número y calcular su módulo, ¿no? Pero ahora lo tenemos en forma de fracción. Entonces, ok, el número es Z. Voy a empezar aquí en la pantalla en limpio. Muy bien, el número es el número complejo Z igual a 2 más I, pero ahora tenemos también un denominador que es 1 menos I. Bien, entonces vamos a encontrar el complejo conjugado primero y luego lo vamos a simplificar a la forma binómica para luego calcular el módulo. Entonces, cuando tenemos un número complejo en esta forma, bueno, más bien es un número complejo que a la vez es un cociente de números complejos. Aquí siempre tratamos de eliminar, no de eliminar, sino más bien de pasar el denominador a un número real. Y eso siempre lo podemos hacer porque si lo multiplicamos por su complejo conjugado, nos quedaría un número real. Recuerden que el complejo conjugado por el mismo número, o sea, el número complejo por su complejo conjugado, dijimos que esto es el módulo al cuadrado, y el módulo es un número real, ¿no?, porque es una magnitud, siempre queda, de hecho, siempre es un número positivo, ¿no? Entonces, una forma de eliminar, o más bien de quitarle lo complejo al denominador, es multiplicar por su complejo conjugado y nos va a quedar un número real en el denominador, ¿no? Entonces, siempre que tengamos una fracción de números complejos, el esquema va a ser multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. Entonces, si tenemos aquí 1 menos i, entonces el complejo conjugado de 1 menos i es 1 más i. Y entonces esto va a ser el número complejo por el que vamos a multiplicar y vamos a dividir también, ¿no? Recuerden que lo que hacemos en el numerador tiene que ser lo mismo que hagamos en el denominador, porque es lo mismo que multiplicar por 1, ¿no? Si no hacemos lo mismo en el numerador y en el denominador, estamos alterando la identidad matemática, ¿no? Bien, entonces ya que tenemos esto, el 1 menos i, como es el número complejo por su complejo conjugado, ya sabemos que esto nos va a dar la suma de los cuadrados, ¿no?, de las partes real, que sería 1 cuadrado, y la parte imaginaria, ¿no?, que es 1 también.
la parte imaginaria, recuerden que es el coeficiente, ¿no?, de la i, no incluye la i. Entonces, aquí serían 2. Bien, entonces ya teniendo aquí el complejo conjugado, más bien el número del denominador por su complejo conjugado, ya el denominador ya no es complejo. Tendríamos aquí ya 2 más i por 1 más i, y en el denominador nos queda 2. Aquí todavía no estamos con el número complejo reducido a la forma binomial, ¿no?, sino que tendríamos que multiplicar. Tenemos aquí un producto de dos números complejos, y aquí aprovechamos que no hemos hecho una multiplicación con números complejos. Cuando multiplicamos por números complejos, lo que hacemos es como si estamos con cantidades algebraicas, ¿no? Multiplicación de complejos cuando están en esta forma. O sea, tenemos aquí un número de la forma a más ib por, bueno, más bien aquí, sí, está bien así, a más ib, y luego aquí le voy a poner otras letras, ¿no?, para que no sea el mismo coeficiente, c más id. Es lo que tenemos aquí en el denominador, ¿no? Entonces, aquí la operación que hacemos es como en álgebra. Tenemos que multiplicar uno a uno, a por c, y luego a por id, que nos daría más i por ad, ¿no? Y luego i por bc, lo que nos daría i por bc, y luego ib por id. Tendríamos i cuadrada por bd, i cuadrada nos da menos 1, o sea, sería bd, de esta forma. O sea, tendríamos que ir multiplicando así, uno por uno, ¿no? Este por este, luego por este otro, y luego cada uno de estos dos. Al final de cuentas, lo podemos resumir así, ¿no? Como AC menos BD sería la parte real, y luego tendríamos la parte imaginaria, sería AD menos BD, de esta manera, ¿no? A ver, Profe, me equivoqué en alguna parte aquí porque veo que se repite, ¿no? profe, Sí, sí, adelante. donde es B por D, es B por ID, ¿que no? B por ID, sí, aquí me equivoqué en alguna parte porque está repitiendo aquí en término, ¿no? A ver, vamos a ver, tenemos AC, ¿verdad? Y luego AD. Sí, aquí es AD. No, esto es AD. ¿En dónde? ¿Qué término me dijiste? BC. Es el de B por Aquí, ¿verdad? ID. Aquí lo voy a borrar. Bien, cuando pasa eso es mejor eliminar todo y volverlo a calcular, ¿eh? Ahí está. Si me equivoqué, no, porque se están repitiendo los coeficientes, no debe de pasar, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí. Aquí síganme todos, para no, que no quede aquí algo mal, ¿no? AC sería el primero por el primero del primero por el primero del segundo, ¿no? Sería AC, ¿estamos de acuerdo? Y para que quede aquí primero la parte real, vamos a multiplicar de una vez, bueno, mejor así en partes, A por C y luego A por ID. Entonces sería AD, ¿no? Me dicen ahí, ¿no? AD, y ahí tenemos los dos primeros términos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego I por BC. I por BC. No se deben de repetir aquí, de hecho, los términos, ¿no? Por eso me vi que estaba ahí el otro. I por BC y luego I por I, BD. Quedaría el menos, ¿no? Por el I cuadrada, BD. Ahora sí, ¿verdad? Ahí revisen, porque a veces aquí como a mí en la computadora me queda muy chica la pizarra. AC menos BD.
Y luego la parte imaginaria sería AD más BC. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas, cuando ustedes hacen la operación con un número particular, pues no tienen que estarse acordando de la fórmula, no, sino más bien, pues, hacen la operación con los números complejos que tengan. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a aplicar esto al numerador que tenemos aquí. Es 2 más i por 1 más i. Aquí tendríamos el 2 por 1, sería el 2, ¿no? Bueno, bueno, yo hago aquí las operaciones, todos los pasos para que se familiaricen, pero si ustedes ya tienen la habilidad de hacerlo mentalmente, algunos de estos pasos, lo pueden hacer así, ¿no? Aquí para que quede todo, ¿no? Aquí tendríamos 2 por 1, sería el 2, y luego aquí tendríamos 2i, y luego tendríamos i por 1, i por i sería i cuadrada, pero eso es, bueno, lo voy a poner como i cuadrada y luego lo hacemos menos 1, ¿no? Entonces aquí vean, sería el 2, el i cuadrada es menos 1, esa sería la parte real, ¿no? 2 menos 1, y luego la parte imaginaria va a ser 2 más 1, ¿no? 3, y entonces tendríamos aquí en el denominador 1 más 3i. Sería el producto de los binomios que están en el numerador, ¿no? Y entonces este número z sería 1 más 3i sobre 2, y ahora ya lo podemos escribir en forma como un binomio, ¿no? Sería 1 medio, la parte real, más i, bueno, 3 medios de i. Cuando se escribe con símbolos, generalmente se escribe la unidad imaginaria a la izquierda, ¿no? Y cuando tenemos ya un número, lo ponemos a la derecha. O sea, por ejemplo, si escribimos aquí de forma simbólica, generalmente aparece así, ¿no? Pero ya cuando ponemos números, ya le ponemos ahí al revés, bueno, a la derecha la unidad imaginaria, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1 medio más 3 medios de i. Y ahora ya hemos pasado el número complejo, que era una fracción de complejos, a un número en la forma binomial, ¿no? Ya teniendo la forma binomial, ya podemos calcular el módulo. Lo podemos hacer, recuerden, de dos formas, ¿no? Podemos, bueno, no hemos calculado el complejo conjugado, ¿no? Dijimos que íbamos a calcular también el complejo conjugado, pero el complejo conjugado ya lo podemos calcular de aquí. Como ya tenemos el número en forma binomial, entonces el complejo conjugado sería este mismo, nada más cambiando el signo de la parte imaginaria, ¿no? Y ahora ya podríamos calcular la magnitud o el módulo de dos formas distintas. Una, recuerden que tenemos esta fórmula, la raíz de a cuadrada más b cuadrada, raíz. Eso es una forma de calcularlo, pero también tenemos que el módulo es la raíz de el número por su complejo conjugado, ¿no? Vamos a calcularlo de esta forma, ¿no? En las dos, claro, debe dar lo mismo. Aquí tendríamos entonces, si lo calculamos con esta fórmula, 1 medio menos 3 medios de i. Y aquí 1 medio, bueno, aquí sería el número es más, y luego el complejo conjugado menos, ¿no? 3 medios de i. Y ya sabemos que cuando se multiplica
un número complejo por su complejo conjugado, el resultado es la suma de los cuadrados de la parte real, que en este caso sería un medio, más la parte imaginaria, ¿no? Que sería 3 medios al cuadrado, sacamos raíz cuadrada, y aquí sería un cuarto más 9 cuartos. La suma aquí son 10 cuartos, no va a dar de hecho un número exacto. De hecho aquí podemos separar en raíz de 10, que no tiene raíz exacta, entre 2, el 4 sí tiene raíz exacta, ¿no? O sea, aquí en el paso previo, para no omitir ningún paso, ¿no? Aquí en el paso previo separaríamos raíz de 10 entre raíz de 4, entonces nos queda ya al final raíz de 10 entre 2. ¿Vamos bien todos? Vamos con otro. Sí, muy bien, entonces vamos con otro ejemplo. Vamos a ver ahora, ya vimos que los números complejos se pueden representar gráficamente en un plano, ¿no? En el plano complejo o plano diagonal. Entonces, como los podemos representar en un plano, también podemos definir entre dos números complejos la distancia, ¿no? Que sería la distancia entre los puntos en el plano complejo, la distancia entre los puntos que representan a esos números complejos. Entonces, la distancia entre dos números complejos. La distancia entre dos números complejos va a ser el módulo de la diferencia o la resta de esos números complejos. Como se toma el módulo, se toma valor absoluto, entonces pueden tomar los números en cualquier orden. Vamos a ejemplificarlo aquí. Vamos a representar también geométricamente que tenemos el eje real, el eje imaginario, y los números van a ser Z1 igual a 3 más 4i y Z2 igual a 1 más 2i. Entonces, si dibujamos el primer punto Z1 sería 1, 2, 3 en la parte real y 1, 2, 3, 4 en la parte imaginaria. Estaríamos aquí, ¿no? Entonces este sería, le voy a poner aquí Z1. Y el otro es 1 en la parte real y luego 2i. Estaría por aquí, ¿no? Entonces la distancia, ¿qué me quedaban estas manchas ahí? No sé por qué. Ahí está, se quedó. Era la pregunta. Pero se movió por acá, no sé qué. Ahí está. Bueno, ahí se ve, ¿no? O sea, tenemos Z1 y Z2. Entonces la distancia va a ser, la distancia entre ellos sería precisamente esto, ¿no? La longitud de la línea que los une en forma recta, ¿no? Entonces lo podemos calcular como el módulo de la diferencia de este par de números en cualquier orden que ustedes quieran. Les va a dar lo mismo, ¿no? Porque se toma el módulo. Al tomar el módulo se toma el valor absoluto. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, Z1 menos Z2. Z1 menos Z2, que serían 3 más 4i menos 1 más 2i. La resta sería, recuerden, tomamos la parte real y restamos las partes reales de cada uno, 3 menos 1, 2, y luego restamos las partes imaginarias, 4 menos 2, sería
por como se está restando 4 menos 2, no menos 2. 4 menos 2 sería 2. Y también 2 y. Y entonces esta ya es la diferencia. Esa no es la distancia, ¿no? Es la diferencia entre los dos números. La distancia es el módulo de Z1 menos Z2. O sea, el módulo de 2 más 2i. Entonces, el módulo ya sabemos que es el cuadrado, la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, que sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sacamos la raíz. Esta fórmula viene del teorema de Pitágoras, ¿no? Pues como si fueran catetos, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y el módulo sería la hipotenusa. Que aquí tendríamos 4 más 4, 8, raíz de 8. Podemos dejarlo así. En principio, si lo dejan así, ya está bien, ¿no? Si quieren dejarlo más elegante, digamos, podemos separar raíz de 4 por raíz de 2. Y entonces sería 2 raíz de 2. Pero en principio, si lo dejan aquí, ya está correcto, ¿no? Bien, esa sería la forma de calcular la distancia entre dos puntos en el plano complejo, ¿no? O sea, serían puntos que representan, cada punto representa un número complejo. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo un poco distinto. Vean, bueno, antes de que se me olvide, no sé si ya revisaron el blog donde estoy dejando las notas. Ya está subida la grabación de la clase anterior y están unas notas y están estas que son dos notas nuevas que subí. Tenía unas notas antes y esta versión que es un poco distinta. Pueden complementarlas, ¿no? Porque vienen ejercicios diferentes. Pero ya están las dos disponibles en el blog. Entonces, vean, aquí tenemos una situación un poco diferente, ¿no? Que puede ser muy útil, ¿no? Para interpretaciones geométricas. El ejercicio aquí es describir y graficar el conjunto de puntos en el plano complejo que satisfacen la siguiente relación, que satisfacen, digamos, este va a ser el conjunto, le llamamos S, todos los números complejos, todos los zetas, vean, esta notación matemática no le den mucha importancia, no, si no se quieren meter mucho con esto, pero es sencillo aquí la interpretación, no nada más aquí, como se interpreta aquí es, el conjunto S está formado por los números complejos, es decir, este Z es complejo, ¿no? Los números Z, que son números complejos, tal que, esta línea, la distancia o el módulo, ¿no? De Z menos 1 más I es igual a 2. Ahora lo desglosamos un poco más bien. Miren, aquí tenemos estas barras me indican que es el módulo de Z menos 1 más I. Entonces, este es el conjunto de todos los números que su resta, el número restándole 1 más I, da 2. Pero acabamos de ver que la resta de dos números, si sacamos la resta de dos números complejos y luego sacamos su módulo, me da la distancia entre esos dos puntos. Entonces, recordando el ejercicio que acabamos de hacer, lo que me está pidiendo aquí en realidad es todos los números complejos Z, cuya distancia a 1 menos I, perdón, a 1 más I sea 2. O sea, todos los números complejos que están a una distancia de 2 de 1 más I.
Entonces aquí hacemos una gráfica. Dibujamos aquí el plano complejo y vamos a representar este número 1 más i. Ese 1 más i que está, lo voy a poner 1, sería en la parte real, y el i también, ¿no? Se lo voy a poner aquí en rojo. Este serían, ese número rojo es 1 más i. Entonces, aquí el ejercicio se trata de encontrar todos los números, bueno, más bien de escribir y graficar, dicen. No podría darles todo porque es un conjunto infinito, ¿no? Es un número infinito de números complejos que satisfacen esta relación. Bien, entonces, lo que me está diciendo que ubique todos los números complejos que están a 2 de distancia de este número. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Recuerden que la única forma sería un círculo, ¿no? O sea, si yo tengo un punto en alguna parte, si quiero todos los demás puntos que queden a la misma distancia de ese punto, sería un círculo alrededor de ese punto, ¿no? Con un radio igual a esa distancia. O sea que, digamos, a ver, aquí no me permite dibujar un círculo porque soy muy malo para escribir y más malo para dibujar, ¿no? Entonces no sé si puedo dibujar un círculo, pero bueno, voy a tratar, ¿no? La idea es, bueno, de todas formas, en la nota sí está bien dibujado el círculo. Aquí voy a tratar de dibujar en un círculo. Sería entonces digamos, un círculo en donde tendría puntos, voy a dibujar así en varias direcciones. Vean, todos estos puntos en diferentes direcciones alrededor de este punto están a una distancia de 2 y por lo tanto satisfacen esto que está pidiendo, ¿no? Y 2, más o menos, entonces sería, bueno, esto es 1, ¿no? Marqué 1. Entonces sería más grande el círculo, porque esto es 1. No cambió de color. Y aquí también es 1. 2 sería hasta acá. Entonces, si quiero el círculo con una distancia 2, me tendría que ir hasta acá, más lejos, ¿no? Voy a poner aquí donde permita la cuadrícula para, por ejemplo, aquí sería así, más o menos. Este lado. Bueno, no quedó tan mal, ¿no? Sería este círculo, ¿no? Que está centrado en el punto 1 más i y tiene radio igual a 2. Entonces, este círculo en anaranjado satisface este requerimiento, ¿no? De que son todos los números en el plano complejo que están a una distancia de 2 del punto que corresponde al número complejo 1 más i. Vean que esta es una forma, digamos, matemáticamente formal de representarlo, pero en palabras el significado es eso, ¿no? Todos los números en este plano complejo que están a una distancia de 2 de 1 más i. Otra forma de verlos también de forma analítica, ¿no? Porque podemos escribir esta expresión, esta condición que tenemos aquí, z menos 1 más i igual a 2. Podemos representar z como x más y, ¿no? Esta x sería la parte real y luego podemos poner
como y la parte imaginaria. Sería un número complejo en general, lo ponemos como incógnitas, ¿no? Porque estamos queriendo saber qué puntos x, y satisfacen esta condición. Igual a 2. Entonces aquí la parte real sería de todo lo que está dentro de las barras. El valor absoluto sería x menos 1, que sería la parte real. Y luego tendríamos la parte imaginaria, y menos 1. Así, ¿no? Igual a 2. Como esto es el módulo, lo que nos están diciendo es que el módulo tiene que ser igual a 2. Entonces calculamos el módulo, ya sabemos cómo calcular el módulo de un número complejo, y este es un número complejo, nada más que queda en términos de estas incógnitas x y y. Entonces el módulo sería x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada. Y esto es igual a, tiene que ser igual a 2. Ahora, si elevamos al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada, lo voy a escribir aquí a la derecha, ¿no? Voy a continuar aquí para que quede junto. Si elevamos al cuadrado los dos lados, tendríamos eliminada la raíz cuadrada en la izquierda, sería x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, y el 2 tendría que ser 4, ¿no? Porque estamos elevando al cuadrado. Y entonces, no sé si recuerdan de sus clases en geometría analítica que esto es justamente la fórmula de un círculo. Recuerden que la fórmula de un círculo en general es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada, ¿no? Donde hk es el centro del círculo y r es el radio del círculo. Entonces aquí tenemos que esto es un círculo de radio 2. O sea, esta expresión me representa un círculo de radio 2 y con centro en 1, 1. Entonces, esto sería la forma de, lo primero que hicimos, lo describimos, ¿no? Analizamos aquí, interpretamos esta condición matemática, y aquí de forma analítica demostramos que efectivamente es un círculo, ¿no? Un círculo de radio 2 y centrado en el punto 1, 1. Muy bien. Vamos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces, bueno, voy a interpretar su silencio como que va todo bien, ¿eh? Pero si hay alguna duda en cualquier momento, como ahorita que me había equivocado en un producto, ahí me pueden interrumpir con confianza, ¿eh? Bien, Gracias. no hay de qué. Muy bien, entonces vamos a resumir aquí las operaciones de números complejos en la forma binómica, ¿no? Para que tengan ahí. Entonces, en la suma y resta, en realidad, la resta es un caso particular de la suma, ¿no? Nada más que es como sumar la parte negativa. Si tenemos un par de números complejos, a más y b, y c más y d. En el caso de la suma, lo sumamos z1 más z2, sumando, va a ser un número complejo también, donde la parte real va a ser la suma de las partes reales y la parte imaginaria va a ser la suma de las partes imaginarias. Igual, si fuera resta, le cambiaríamos aquí nada más, ¿no? Voy a poner aquí la misma expresión, fíjese, más menos. Eso significa que cuando sea más, aquí va a ser más en la derecha, y cuando sea menos en la izquierda, la resta, aquí cambiaría nada más, ¿no? Bueno, de hecho aquí debe ser así, ¿no? Pero no, bueno, no va ahí el signo, sino que iría más bien acá, ¿no?
dentro del paréntesis. De esa forma, ¿no? Por ejemplo, si fuera resta, sería A, el A menos C, y la parte imaginaria B menos D, ¿no? Y cuando tengan la suma, sería aquí el signo más aplicado, ¿no? O sea, este más menos significa que van a tomar en todas partes nada más el signo más o nada más el signo menos, ¿no? Para la suma y la resta. En el caso de la multiplicación, tenemos que multiplicar como multiplicaríamos un binomio, ¿no? O sea, Z1 por Z2, tendríamos que multiplicar A más IB y luego C más ID. Tendríamos que escribir aquí AC, lo que hicimos ahorita, ¿no? AC, y luego más I por AD, y luego más I por BC, y luego I por I cuadrada por BD. Las partes reales aquí serían AC, L cuadrada da menos 1, sería menos BD, ¿no? Esa sería la parte real del producto. Y luego en la parte imaginaria tendríamos los que tienen los coeficientes de la unidad imaginaria, AD más BC. Ahí está, ¿no? Aunque cuando hacen la multiplicación, pues ven los números, ¿no? Directamente, no es necesario que se estén acordando de la fórmula. Cuando dividimos, utilizamos lo que vimos de multiplicar el denominador por su complejo conjugado, ¿no? Para que quede en el denominador un número real. O sea, por ejemplo, con estos mismos, si tuviéramos Z1 sobre Z2, entonces tenemos A más IB entre C más ID. En este caso lo que queríamos sería multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador, que sería C menos ID. De esta forma, C menos ID. Y entonces aquí al multiplicar en el numerador, de acuerdo con esto que acabamos de ver, tendríamos AC más BD, ya tendríamos aquí, bueno, aquí es otro número complejo, sí, hay que cambiar el signo, ¿no? Porque estamos multiplicando no por C más ID en el numerador, sino por su complejo conjugado. Aquí tendríamos, por ejemplo, AC, y luego este BD, que aquí salía porque tenemos todo positivo, cambiaría de signo, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer para que no quede duda de ningún paso, ¿no? Tendríamos AC y luego tendríamos menos I, o sea, A por menos ID, ¿no? Son menos I por AD. Y luego IB por C, o sea, sería más I por BC. Y luego I por I cuadrada, hay un signo menos BD. Menos I cuadrada, de aquí, ¿no? I cuadrada, BD. Y en el denominador, pues nada más nos queda, como es un producto de binomios conjugados, C cuadrada más B cuadrada. C cuadrada más D cuadrada. Y aquí, uniendo los reales con los reales, aquí este I cuadrada es menos 1. Este I cuadrada es menos 1, entonces sería menos 1 por BD. Se sumarían. Aquí tendríamos AC más BD. Quedaría aquí. Y luego los imaginarios serían I por BC y luego I por AD. O sea, más I por BC menos AD.
Y todo esto entre c cuadrada más d cuadrada. Al final de cuentas podemos representar este cociente de z1 entre z2. Tendría la parte real ac más bd sobre c cuadrada más d cuadrada, ¿no? Esa sería la parte real. Y luego la parte imaginaria sería bc menos ad entre c cuadrada más d cuadrada. Y ahí ya tendríamos, siempre hay que entonces en el que tenemos un cociente, multiplicar el denominador por su complejo conjugado, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de producto, multiplicación. Van a ser los números Z1 igual a 2 más 3i y Z2, 1 menos 4i. Entonces aquí el producto de Z1 por Z2 sería 2 más 3i por 1 menos 4i. No es necesario, les decía, recordar la fórmula, ¿no? Sino que pueden hacerlo aquí, incluso si ya tienen práctica, hacerlo mentalmente, ¿no? Aquí yo voy a hacer todos los pasos para que puedan ahí revisar. Por ejemplo, aquí tendríamos 2 por 1 y luego 2 por menos 4i sería menos 8i. Luego 3i por 1, 3i. Y 3i por menos 4i sería 4 por 3, 12. Hay un número negativo, menos 12i cuadrada, ¿no? Menos 12i cuadrada. Y ahora sí, ya lo tomamos aquí, el 12i cuadrada, como i cuadrada es menos 1, esto se vuelve 12 positivo, ¿no? Sería 2 más 12 como parte real. Y luego en la parte imaginaria sería menos 8, menos 3, sería menos 5. Menos 5, menos 5, menos 5i. O sea que al final este producto nos quedaría 14 menos 5i. Y este es el producto, ¿no? De Z1 por Z2. Ese es producto. Vamos a hacer una división. Si creen que voy muy rápido, aquí cambiando la pizarra, me pueden decir, ¿no? Si no han terminado de apuntar. Vamos a hacer un ejemplo de división. Vamos a dividir 5 menos 2i entre 3 más 4i. En este caso tendríamos 5 menos 2i. Lo que hacemos aquí siempre es multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. 3 menos 4i. Y entonces en el numerador tendríamos 15. Y luego 5 por menos 4i sería menos 20i. Menos 2i por 3 sería 6i negativo, ¿no? Menos 2i por 3, menos 6i. Y menos 2i por menos 4i, el menos por menos nos da más, 8i cuadrada, ¿no? Y en el denominador tenemos complejos conjugados, serían 9, o sea, 3 al cuadrado, más 16, ¿no? Del 4 al cuadrado. Aquí en el numerador tendríamos ahora 15, el i cuadrada es menos 1, sería aquí 15 menos 8. Y la parte imaginaria va a ser negativa, ¿no? Porque los dos son negativos, serían 26 menos 26i. Menos 26i entre 9 más 16 son 25.
15 menos 8, 7. Así que tendríamos 7 menos 26i entre 25. Para dejarlo en la forma binomial sería 7 entre 25 menos 26 entre 25, la parte imaginaria, ¿no? Y esa es la división, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí otro ejemplo, ¿no? Voy a dejarlo aquí en pantalla para que quede esa parte, ¿no? Ahora vamos a tener esta expresión, simplificar este número z, que es 1 más i, entre 2 menos i, perdón, por 2 menos i, entre 3 más 2i. Bueno, aquí se trata, simplificar, significa llevar este número a la forma a más i, ¿ven? A la forma binómica, a la forma binómica, de hecho, es lo correcto, ¿no? Llevar esto a la forma binómica, entonces tenemos que hacer dos pasos, ¿no? Primero tenemos que multiplicar el numerador. En el numerador, el producto que tenemos ahí, 1 más i por 2 menos i. Entonces, en este caso, el producto sería 1 por 2, tenemos 2, y luego 1 por menos i, nos da menos i, y por 2 nos da 2i, y luego i por menos i cuadrada, ¿no? Y por lo pronto dejamos el denominador todavía igual. Aquí tendríamos 2, el i cuadrada es menos 1, sería menos 1, o sea que sumaríamos 2 más 1 para la parte real del numerador. Y la parte imaginaria sería menos 1 más 2i, sería más i. 3 más 2i. Aquí tendríamos 3 más i entre 3 más 2i. Aquí ya simplificamos el numerador, pero todavía no está como un binomio, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso es multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. Tenemos 3 más i entre 3 más 2i. Hay que multiplicar por 3 menos 2i, tanto el numerador como el denominador. Aquí tendríamos en el numerador 3 por 3, 9. 3 por menos 2i sería menos 6i. Y luego i por 3 sería más 3i. Y por menos 2i sería menos 2i cuadrado. En el denominador tendríamos 9, 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, ¿no? Ya es un número real. Y en el denominador sumamos 9, el i cuadrada es menos 1 siempre. Recuerden que aquí tendríamos entonces menos 2 por menos 1 serían más 2, ¿no? Entonces 9 más 2 sería la parte real. Y la parte imaginaria serían menos 6 más 3. Nos quedaría menos 3. Menos 3. Menos 3i. Y aquí 9 más 4. Sería 11, 20, ¿no? 20 menos 3i entre 13. Pero ahora ya aquí estamos a un paso. La forma binómica de z sería 20 sobre 13, es la parte real. Y la parte imaginaria, bueno, voy a poner aquí primero el número, menos 3 treceavos, sí, treceavos, ¿no?
I. Y ahí ya tenemos, ahora sí, ya simplificado a la forma binómica, ¿no? Bien, aquí, vean, vamos a hacer ahora otro caso distinto, ¿no? Es como una miscelánea de repaso, ¿no? Porque en realidad es muy poco tiempo y muchos temas, pero no, por eso, pues ahí las notas complementan y voy a compartirles otros videos, ¿no? Porque eh, hay veces que se alcanzan a ver otros ejercicios. Bueno, generalmente trato de que cada vez que doy el curso lo hago con diferentes notas y diferentes ejercicios. Entonces voy a buscar otros videos con otros ejercicios resueltos en otras clases para que también los tengan ahí disponibles. Bien, entonces aquí vamos a hacer algo. Una duda, Sí. profe. ¿De Ah, dónde sí, dime. salía el 11? El 11, ¿dónde está el 11? Ah, el 11 de aquí. A ver, aquí, ¿dónde salió el 11? A ver, 9. Ah, sí. No, gracias, aquí gracias por detectar aquí el error. Sí, tienes razón. Sí, este 11 es 11 porque es la suma aquí tenemos menos 2 por i cuadrada, ¿no? I cuadrada es menos 1. Entonces se vuelve un 2. Y con este 9 es 11, pero yo aquí volví a poner el 9. Entonces aquí tienes razón. Este 9 no va, ¿verdad? Lo puse, dejé otra vez el 9 y puse la suma también, que es 11. Nada más va el 11. A ver si está claro hoy la observación de su compañero. Sí. Sí, es que aquí yo puse el 9 y aquí G2 por menos 1 son 2, 11, pero puse otra vez el 9, ¿no? Nada más es la suma 11. Con eso cambiaría aquí estos últimos pasos. Gracias. Vamos a poner aquí entonces el 11. ¿Quién me corrigió para esto cuenta como participación, ¿no? Gabriel. Gabriel, muy bien, Gabriel. Que voy a tomarlo en cuenta. Muy bien. Vamos a ver, qué bueno, es muy bueno estas observaciones para que no les quede ahí mal también las notas, ¿no? Como quedan también, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? Ahora sí, 11 menos 3 entre 13. O 11 entre 13 menos 13 entre 13. Ahora sí, ¿no? Aquí debe estar. Bien, entonces, ya con esta fe de rata, gracias a Gabriel, vamos a otro ejercicio aquí, un poco distinto. Vamos a ver, resolver el siguiente sistema. Bueno, así como en álgebra de números reales tienen a veces que resolver una incógnita, ¿no? En algunas ecuaciones, así que también podemos tener incógnitas que sean complejas. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Ahora, vean, esto de números complejos no es meramente una curiosidad matemática, ¿no? De hecho, en algunas de sus materias van a ver que las teorías, por ejemplo, la cuántica utiliza esto de los números complejos, ¿no? La óptica también, y muchos de los equipos con los que ustedes se van a familiarizar independientemente del área que tomen en la maestría, pues los diferentes aparatos se basan en este tipo de matemáticas, ¿no? Para poder entender su funcionamiento, ¿no? La difracción de rayos X, el infrarrojo, cualquier equipo, ¿no? Mm, Entonces, se llaman imaginarios, pero en realidad no son tan imaginarios, ¿no? En sistemas de ecuaciones lineales, entonces las ecuaciones son Z más W más igual a 3 más I. 3 más I, Z menos W, 1 más 3I.
Vean, las variables, así como normalmente cuando estamos con variables reales usamos X y Y, aquí serían Z y W son las variables, ¿no? Y estos son números que son complejos, ¿no? Los que están en el lado derecho. Bueno, aquí es más que nada un ejercicio para ilustrar, ¿no? Está aquí, podemos nombrar o numerar las ecuaciones de esta forma. Entonces, podemos hacer este sistema de diferentes maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, si sumamos 1 más 2, que saldría aquí la idea de sumarlas es porque vemos que al sumarlas se va a eliminar una de las variables, ¿no? Porque tienen signo opuesto. Entonces, si sumamos 1 más 2 sería Z más W en la izquierda, más Z menos W, y ya eliminamos W. Y eso tiene que ser igual a la suma de 3 más I, más 1 más 3I. Esta forma. Aquí vamos a eliminar en la suma W y nos queda 2Z nada más. En la derecha tendríamos 4 más 4I. 4 más 4i, y entonces ya aquí Z sería, vean que puedo pasar dividiendo, 4 sobre 2 más 4 sobre 2i. Aquí sería 2 más 2i. Bueno, aquí cambia un signo respecto a cómo vienen las notas, ¿no? Pero no importa, ¿no? El proceso es válido. Vamos a tener otro resultado porque estoy tomando aquí uno de los números, una de las ecuaciones diferente a cómo vienen las notas, pero el procedimiento es válido. Así que si ven que sale diferente es porque aquí puse un signo diferente, ¿no? Bien, entonces ya tenemos Z. Z sería 2 más 2i. Podemos hacer aquí dos cosas, ¿no? Sustituir Z y encontrar W en cualquiera de las expresiones, o ahora podríamos restar. En vez de sumar, restar, ¿no? Porque restando eliminamos la Z. Por ejemplo, 1 menos 2 sería Z más W menos Z más W. Y ahora restaríamos en la izquierda, ¿no? Tendríamos 3 más I menos 1 más 3i. Esto nos daría 3 menos 1, 2. Y en la parte imaginaria, 1 menos 3 sería menos 2i. Y en la izquierda eliminamos W, no, Z, ¿no? Ahora eliminamos Z. Y aquí puse mal un signo. Vean, esto me pasa muy seguido cuando estoy aquí en pizarra. Así que si están ahí como Gabriel atentos, ahí me avisan que es menos, ¿no? Es menos, entonces sería Z menos Z se elimina, W menos menos W sería 2W igual a 2 menos 2i. Tenemos 2 en todas partes, o sea que aquí podríamos dividir todo entre 2 y nos quedaría W igual a 1 menos i. Y ya tenemos la solución completa, ¿no? Tendríamos Z es 2 más 2i y W igual a 1 menos i. Ya resolvimos el sistema. Bien, aquí otro concepto es el recíproco de un número complejo. El recíproco, el concepto es igual, ¿no? Que en el caso de los números reales. Recuerden que en el caso de los números reales, si yo tengo 4, el recíproco es un cuarto, ¿no?
En el caso de los números complejos es lo mismo. El z, vamos a poner aquí, generalmente recíprocos, ese z a la menos 1 se escribe también, porque vean, esto es como 4 a la menos 1, ¿no? Y es la misma definición, 1 sobre z, ¿no? O sea, el 1 entre el número complejo, sería el recíproco. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número complejo 4 menos 3i, entonces su recíproco, escribimos como z a la menos 1, sería 1 sobre z, o 1 entre 4 menos 3i. Así ya en principio este ya es el recíproco, ¿no? Pero si lo queremos llevar a la forma binómica, entonces multiplicamos y dividimos por el complejo conjugado del denominador. Recuerden, para hacer el denominador un número real, pues el complejo conjugado, que sería 4 más 3i, nos quedaría ya directamente el número complejo, ¿no? Arriba, porque multiplicamos nada más por 1, y aquí en el denominador sería 4 al cuadrado más 9, bueno, 3 al cuadrado, voy a poner así para ser consistente. Aquí quedaría entonces 4 más 3i, entre 16 más 9, ¿no? Que son 25. 4 más 3i, entre 25, sería 4, a ver, pues aquí está bien, a ver, era 4 menos 3, sí, está bien. Sería el denominador 16, y 9 está bien. 4 más 3i. Ok, está bien aquí, ¿no? Entonces ya podemos separar 4 entre 25, más sería 3 entre 25 por i, ¿no? 3 entre 25 por i. Y ahí está, ¿no? O sea, vean, sí, en principio aquí ya es correcto, ¿no? Aquí ya este es el recíproco, pero si les piden que lo simplifiquen hasta la forma binómica, habría que llegar hasta acá, ¿no? Ok, entonces, y muy bien, aquí, hasta aquí es la parte algebraica básica, ¿no? Vamos a ver aquí una forma de representar los números complejos, que es que es probable que, dependiendo en qué área se queden ustedes en ciencia de materiales, va a ser la forma más común, de hecho, en que lo van a ver. Tiene que ver con la representación de un número complejo en el plano complejo, pero ya no en su forma de binómica, no en la forma de A más I B, sino lo que les comentaba en la clase anterior, representado por R y θ. Vean, cualquier número complejo se puede representar en el plano complejo. Aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria. Tenemos el origen. Cada punto en este plano representa un número complejo. Por ejemplo, este punto representa un número complejo, ¿no? Suponiendo que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el punto 5, 6. Y entonces este número en este plano representa al número complejo 5 más 6i, o más 6i. Ahora, esta es una representación del número, ¿no? Si ustedes dan A y B, dan la parte real y la imaginaria, ya ubican el punto. Pero este punto asociado a este número complejo, resulta que también lo puedo yo ubicar
inequívocamente si doy este ángulo y esta distancia, ¿no? Y ya teníamos en la clase anterior vimos las fórmulas de conversión, ¿no? Que si conocemos A y B, entonces podemos conocer R y teta, ¿no? Porque teníamos que R es la raíz de A cuadrada más B cuadrada, es de hecho el módulo del número complejo, ¿no? Lo que hemos calculado como el módulo es esa distancia que va del origen al punto. Entonces yo puedo dar A y B, la parte real y la parte imaginaria, y entonces ya tengo bien identificado un número complejo, pero si doy R y teta también es la misma, me da la misma información sin ambigüedad, ¿no? Entonces puedo representarlo ya sea por A y B, en esta forma, o con R y teta. Ahora teta, también vimos que era el ángulo cuya tangente o el arco tangente es B sobre A, ¿no? Que sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, porque esto es B, ¿no? La parte imaginaria, y esto es A. Entonces, esto lo pueden escribir también de forma alternativa, sin tangente a la -1 significa lo mismo, ¿no? Aquí no se interpreta como recíproco, sino como función inversa, ¿no? Que es el arco tangente, la función inversa de la tangente. Entonces tenemos dos formas de representar a los números complejos, con A y B, su parte real e imaginaria, o con R y teta, ¿no? Y usando trigonometría, recuerdo, a ver, no recuerdo si lo tuvimos, pero la A, creo que sí, ¿verdad? La A es R por el coseno de teta, es la parte real de Z, y B es R por el seno de teta, que es la parte imaginaria, ¿no? Aquí salió de las funciones trigonométricas. Déjenme verificar que sí lo vimos, sino para que hacerlo rápidamente. Me quedé yo con la idea, ¿no? Bueno, aquí está. Sí, aquí estamos. O sea, que también si tienen ustedes R y teta, pueden calcular la parte real, que sería R coseno de teta, y la parte imaginaria, que es R seno de teta, ¿no? Bueno, esto va a ser especialmente útil porque resulta que entonces yo puedo representar este número. Bien, lo voy a dejar en rojo para, bueno, aquí volvemos mejor el color negro. Ahí está. Vean, el número complejo, que no he cambiado de color. Ahí está. El número complejo Z, que sea A más IB, entonces yo lo puedo escribir también como, en vez de A, lo puedo escribir como R coseno de teta, y luego más I. B la puedo escribir como R seno de teta. Pero vean que entonces aquí puedo factorizar R por el coseno de teta más I seno de teta. Y entonces puedo representar también un número complejo con R y teta de esta forma. Aquí hay que tener en cuenta que va a ser importante, entonces el signo lo va a dar la función trigonométrica del ángulo, y va a depender de en qué cuadrante estén. Por ejemplo, si están aquí es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿no? Y entonces, dependiendo del cuadrante, vean, por ejemplo, en el primer cuadrante, la A es positivo, la parte real, ¿no? Y también la parte imaginaria. En cambio, en el segundo cuadrante, la parte real ya es negativa, ¿no? Hacia la izquierda, pero la parte imaginaria sigue siendo positiva, ¿no? Para el tercer cuadrante, aquí son negativas las dos componentes. La parte real es negativa y la parte imaginaria también. Y en el cuarto cuadrante, la parte real vuelve a ser positiva, pero la parte imaginaria queda hacia abajo, quedaría negativa, ¿no?
Eso es importante porque entonces tendríamos que tomar en cuenta cuando calculamos ángulos. Es importante tomar en cuenta el signo de la parte real y la imaginaria porque eh, sería diferente si usamos esta fórmula, así tal cual, que el ángulo θ es el arco tangente de B sobre A. Eso, aplicada así directamente, solo es válida para el primer cuadrante, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos al tercer cuadrante, donde A y B son negativas, si utilizamos esta fórmula, el signo se va a eliminar y me daría el mismo ángulo que me daría en el primer cuadrante, porque tendría el mismo valor numérico de B entre A y tendría el mismo signo, aunque los dos son negativos. Menos entre menos me va a dar más, elimina el signo. Entonces ahí perdería la información del cuadrante. Ahí tenemos nosotros por nuestra cuenta que considerarlo, ¿no? Entonces en las notas en las notas que les subí donde estoy basándome en esta sesión, viene en el tema 4, que es la fórmula de Euler y la representación polar. Ahí viene un desglose, ¿no? En general, cómo tendrían que tomar el ángulo dependiendo del cuadrante, ¿no? Para que lo tengan ustedes ahí, lo usen para los ejercicios. Se pueden fijar en cada caso particular y ver en detalle, pero también ahí ya están pues unas reglas preestablecidas que les dejé en las notas, para si lo quieren hacer rápido, ¿no? Pero también se puede ir viendo, pues por cuestión del tiempo, pues no hay mucho aquí margen, ¿no? Pero voy a tratar de subirles una clase donde se haya desglosado más esta parte, pero en las notas se los dejé, de todas maneras, para que cuando estén en otros cuadrantes sepan bien cómo tomar el ángulo para aplicar directo la fórmula y nada más agregar. Generalmente se agrega, por ejemplo, en el primer cuadrante está lo que le salga es directo, ¿no? En el segundo hay que agregar pi, el que le salga a la calculadora. En el tercero también, es pi, y ya en el cuarto ahí es un poco más, digamos, 2pi se tendría que agregar, o poner el ángulo como negativo. Bueno, mejor ahí en los ejercicios, luego es el problema de cuando es muy corto el tiempo, ¿no? Pero en los ejercicios resueltos, pues ahí si tienen alguna duda, me pueden contactar, ¿no? Aquí, de hecho, al final les voy a dar también un canal de Telegram donde hay videos de los cursos de otros años, ¿no? Y otros materiales también. Bueno, aquí para avanzar aquí un poco en lo de Euler, porque es muy importante. Ya que tenemos esta forma que podemos escribir z como r por coseno de teta más i teta, la importancia de llevar a esta fórmula es que existe una fórmula que se llama, de hecho es como un teorema, ¿no? Que normalmente citamos lo que dice este teorema como la fórmula de Euler. También por el tiempo del curso no alcanzamos a demostrarla, la fórmula de Euler, pero en una de las notas, creo que en las otras notas, una de las notas que están compartidas, les puse ahí cómo es que se demuestra, ¿no? Cómo se demuestra esta fórmula, que es efectivamente correcta, ¿no? Bueno, pero lo importante aquí es que la fórmula de Euler es que el número e elevado a la i por teta, a la unidad imaginaria por teta, resulta que es igual al coseno de teta más i seno de teta. Y si cambiamos aquí el signo, cambiamos el signo de la parte imaginaria, tendríamos el complejo conjugado. O sea que en forma exponencial, si tenemos i a la teta, su complejo conjugado es e a la menos i teta, porque aquí vemos, cambia el signo, ¿no? Le digo, no, por cuestión del tiempo del curso no lo vamos a demostrar en clase, pero ahí se los dejé los pasos de cómo se demuestra en una de las notas, para que el que tenga ahí la curiosidad, ¿no? Y quiera revisarlo. Entonces, con la fórmula de Euler,
el número complejo lo podemos escribir de esta forma, no vean qué forma tan elegante, ¿no? R por E a la I teta. No es nada más el hecho de que se esté representando en esta forma compacta, más elegante, sino que una exponencial nos permite hacer operaciones mucho más fácil que cuando tenemos por ejemplo, una suma, ¿no? Como lo hemos trabajado hasta ahorita, pues es mucho más complejo, ¿no? Para estar operando que, digamos, a ver, aquí se me perdió la pantalla aquí en mi computadora. A ver, ¿qué pasó? No los veo. Ahí está, no veía la pizarra. Aquí la recuperé. Les decía, ven, es más fácil hacer muchas operaciones con exponenciales que, que como una suma, ¿no? Como hemos estado trabajando hasta ahorita. Por ejemplo, al multiplicar dos números complejos, vean qué tanto lo simplifica. Si puedo representar ahora un número complejo de esta forma, entonces imaginen que ahora tengo un número complejo que llamo Z1 y otro Z2, pero ahora en esta forma, en forma exponencial, ¿no? Uno va a tener R1, va a ser R1 por E a la I teta 1. Entonces el otro va a ser R2 por E a la I teta 2. En vez de estar multiplicando un binomio por otro binomio, el producto de Z1 por Z2 ahora sería R1E a la I teta 1 por R2 por E a la I teta 2. Ahora, ¿qué hago? Multiplico nada más R1 por R2 y aquí aplico la ley de los exponentes. Cuando multiplico, acuérdense que la misma base elevado a dos variables o dos números diferentes sería a la x más y. Aquí la base es el número o sea que tendríamos aquí i a la teta 1 más teta 2. Esa sería la forma de multiplicar. Sumo los ángulos, multiplico los módulos. Pero aparte, vean, me da una forma muy fácil de ver directamente, de interpretar la multiplicación, porque aquí estoy multiplicando Z1 por Z2 y vean, el nuevo módulo va a ser este, ¿no? O sea que el nuevo módulo, si le llamo a Z1 por Z2, le llamo Z3 al producto, entonces el módulo de Z3, le podemos llamar R3, va a ser el producto de los módulos, de los números que al multiplicarlos le dieron lugar. Y el ángulo que forma este ángulo teta del producto, va a ser la suma de los ángulos de los dos números complejos que se multiplicaron. Entonces me da una interpretación directa sencilla, ¿no? Porque aquí lo podemos ver, ¿no? Me quedó teta 1 por teta 2. O sea que, por cierto, esto se llama argumento, ¿no? Creo que no les había dicho, ¿no? Y el argumento de Z3, ese se pone así, ¿no? El argumento de Z3 va a ser la suma teta 1 más teta 2. O sea que cuando yo represente geométricamente este número va a tener un módulo que va a ser el producto de los módulos de los números que se multiplicaron y el ángulo de ese producto va a ser la suma de los ángulos. O sea, si tenía aquí, digamos, teta 1 y luego este era el otro, teta 2, resulta que el nuevo número va a tener un módulo, o sea, una longitud, una distancia al origen, que va a ser el producto de esto. Y el ángulo va a ser la suma, teta 1 más teta 2, o sea, quedaría por acá, ¿no? Teta 1 más teta 2 sería el módulo y sería un vector con un módulo más grande, ¿no? Porque sería el producto de R1 por R2. Este sería R1 por R2, ¿no? El módulo del producto. Entonces, vean, nos facilita las operaciones, pero además nos facilita
las interpretaciones. Y además, nos proporciona una forma también simplificada del producto o de potencias de números complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero elevar a la enésima potencia un número complejo, imagínense como binomio, que es mucho más complejo que si lo represento de esta forma y lo elevo a la n, ¿no? Porque aquí ya simplemente sería r a la n y aquí sería e a la i por n teta. O sea que al ir aumentando la potencia del número, para cada potencia el ángulo se va multiplicando, ¿no? Por ejemplo, al cubo, el argumento, o sea, el ángulo del número al cubo sería el triple del número que se está elevando al cubo. Si lo elevo a la 5, sería 5 veces el ángulo y así, ¿no? Todo es más fácil la operación y también es más fácil la interpretación. Entonces, aquí es una herramienta muy importante, ¿no? Que van a ver ustedes cuando vean los números complejos en el posgrado, en las materias que lleven, y ya en sus temas particulares de tesis, es más probable que lo vean en esta forma, ¿no? Bien, aquí vamos a traer unos ejemplos en las notas, pero quiero ver si quedó alguno que no está en el primer cuadrante. Si no, les busco un video y les comparto ahí donde no esté en el primer cuadrante, ¿no? Para que lo vean ustedes aparte. Sí, este quedó en el primer cuadrante, debe haber quedado uno de otro. Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio. Una cosa también que creo que no les he dicho. Aquí en las notas yo dejé en radianes en una de las notas y en grados el ángulo, pero la costumbre normalmente es pensarlo en radianes, ¿no? Aunque sepamos la conversión. Bien, vamos a hacer aquí un ejercicio. ¿Cómo andamos de tiempo? Quedan 5 minutos nada más. Duele mucho el tiempo, ¿no? Pero cerramos con este ejemplo. Tenemos un número z igual a 1 más i raíz de 3. Vamos a cambiarlo a la forma polar, o sea, la forma exponencial, ¿no? Bueno, la forma polar es con r y teta, y en la forma polar ya sería como en la fórmula de Euler, ¿no? Bueno, entonces calculamos primero, tenemos que calcular r, o sea, el módulo de z, que sabemos que es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, sacamos raíz cuadrada, ¿no? Entonces sería 1 más 4, se elimina el radical, ¿no? 3, perdón. Okay. 3 sería raíz de 4, o sea que el módulo sería 2. Ahora, como tanto la parte real como la parte imaginaria son positivas, estamos en el primer cuadrante, ¿no? Entonces podemos aplicar la fórmula directa del ángulo, es el arco tangente de la parte imaginaria, que es raíz de 3, entre la parte real, que es 1. Bueno, si nos vamos a la calculadora, esto corresponde en radianes a pi sobre 3. De preferencia pueden programar su calculadora, o si tienen algún software, ¿no?, que hace las operaciones, también lo pueden utilizar. De pi sobre 3 sería 60 grados, ¿no? Y entonces, ya teniendo esto, tendríamos que, si queremos poner en forma con r y teta, en esta forma, r coseno de teta más i seno de teta, sería r es 2, y luego sería coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3, ¿no? Y si lo queremos poner en forma exponencial, ya tenemos r y tenemos teta, entonces z sería r, o sea, en esta forma, ¿no? Sería 2 por e a la i a la pi sobre 3, por pi sobre 3. Y ahí sería la representación, ¿no? Este número
pues estaría representado más o menos, la parte real es 1, la parte imaginaria raíz de 3 sería un número más o menos que estaría así, ¿no? El módulo es 2 y este ángulo sería el pi sobre 3. Imaginario y real. Bueno, pues por cuestión de tiempo, aquí no quiero traslapar con sus otros cursos, pero aquí les voy a compartir rápidamente. Les decía, les voy a tratar de poner ahí material que pueda servirles eh, ahí en el blog, en la misma parte, donde están las notas y el video de las clases. Y quiero que dejen buscar aquí rápidamente, no les quito mucho tiempo. Temáticas. Aquí está, aquí lo encontré. Miren, para los que usan Telegram, voy a ponerlo ahí en el blog, por si acaso tienen problemas para accesar, pero en Telegram, está este canal, no me acuerdo si es canal o grupo. Bueno, no me acuerdo si lo dice como canal o grupo, yo creo que es grupo, pero bueno, el caso es que este es el enlace, ¿no? Es Rodolfo con R mayúscula, Bernal con R mayúscula, y luego matemáticas, todo pegado, ¿no? También matemáticas con M mayúscula al inicio, sin acento. Aquí hay una arroba. No sé si es necesario poner la arroba por el enlace. Si no, ahí les pego un enlace en la página, ¿no? Por si no ese es un grupo o canal en donde tengo material de los semestres anteriores, incluyendo videos, porque no sé, bueno, cada semestre uso diferentes ejemplos, ¿no? Para que queden ahí. Y también tienen ahí ejercicios que también son diferentes a los de este curso. Son los mismos temas, pero trato de que sean diferentes ejercicios de todos los temas y vienen resueltos también, ahí los compartí. Entonces, por si quieren ingresar, ahí también hay material extra, ¿no? Que no va a estar en la página porque son ya ahí que han quedado acumulados, por si lo quieren revisar, ¿no? Y bueno, pues cerramos por hoy y continuamos entonces la próxima semana. Saludos a todos. Disculpe, una Sí. pregunta. ¿El blog dónde lo puedo encontrar? Es que la vez pasada no me pude conectar. El blog, es cierto. Por favor. Aquí lo voy a escribir, es https, es Rodolfo Bernal, todo con minúsculas, pegado, web.blogspot.com. Cuando entran ahí, en una de las pestañas va a decir matemáticas. Le hacen clic ahí en la pestaña de matemáticas y ahí van a ver los temas del curso. Y ahí voy dejando las clases y las notas y los problemas propuestos y resueltos. De hecho, los problemas los voy a subir hoy. Voy a subir la lista de propuestos para que vayan intentándolo y mañana subo las respuestas detalladas para que verifiquen. Bien, Muy amable, entonces, muchas gracias. no hay de qué. Entonces, seguimos el martes. Saludos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Nos vemos. Mira, Ariel ahí había escrito el blog. Gracias, Ariel.